Hola chicos y chicas, ¿qué es la política? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? ¿Merece la pena luchar por ellas? ¿Se pueden restringir la libertad de los que violan las leyes? ¿Qué es la globalización? ¿Son unas ideologías mejores que otras? Uf, cuántas preguntas. Estas cuestiones y otras similares son las que se plantea la filosofía política. En su punto de mira están por tanto algunos conceptos claves como el poder, la libertad y la igualdad. No sé si te interesa la política. Lo que tengo claro es que a la política le interesas tú. Ciudadano que eres y, por tanto, en cuanto formas parte de la sociedad y en esta se distribuye un poder para hacer ciertas cosas y limitar otras. Por ejemplo, que tengas un trabajo decente en el futuro, cuánto vas a ganar, que tengas una vivienda habitable, más o menos tiempo de ocio y un hábitat saludable o energía para calentarte en invierno depende de la política. Por tanto, podríamos comenzar por aclarar qué es la política. Tomemos la definición de un eminente filósofo político actual llamado Michael Sodaro, quien define la política como el proceso por el que una comunidad persigue sus objetivos y enfrenta sus conflictos en el marco que prestan las reglas, procedimientos e instituciones del Estado, con el objetivo de alcanzar soluciones por la autoridad estatal al conjunto de la sociedad. Pero para poder hacer todo esto es necesario tener poder. ¿Qué entiendes tú por poder político? Efectivamente, podríamos decir que es la capacidad de controlar las decisiones y acciones estatales o ejercer influencia sobre ellas. Y como estás pensando, este poder no está solo en manos de los gobiernos, también lo pueden tener otras instituciones políticas como los parlamentos, los tribunales, el ejército o la administración, u otras instituciones sociales y económicas como los empresarios, los sindicatos, las asociaciones profesionales y cualquier otro colectivo o persona que sea capaz de ejercer su presión sobre el Estado. Fíjate si este es un hecho que la Unión Europea decidió ya hace algunas décadas establecer un control público sobre los grupos de interés o lobbies que presionaban a sus instituciones, permitiéndoles colaborar con las mismas en la toma de decisiones políticas. Ahora bien, ¿cómo se puede ejercer el poder político? Pues eso, de diferentes formas, aunque básicamente de dos maneras, mediante la persuasión o la coerción. La persuasión proporciona argumentos que la gente puede aceptar. En el otro polo, las personas son coaccionadas contra su voluntad, mediante amenaza o por la fuerza. Entre la persuasión y la coerción encontramos el chantaje, la intimidación, el acoso o la manipulación, más próximas a la segunda que a la primera. Cierta coerción siempre está presente en cualquier sociedad, como es evidente por la existencia de policías, ejércitos, tribunales y prisiones, aunque también se utilice la persuasión. Esta última es más propia de regímenes políticos como la democracia, que se caracteriza por la distribución del poder entre diferentes instituciones para establecer cierto equilibrio de fuerzas respecto al mismo. La clásica división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial de Montesquieu es la esencia de la democracia, aunque actualmente podríamos hablar de otros poderes como el militar, el administrativo, el de los partidos políticos o el de los medios de comunicación junto a ellos. La coerción es más propia de la dictadura, que tiende a concentrar todo el poder en pocas manos, quedando el autoritarismo como una forma intermedia entre ambas. Todos los estados y sus instituciones, especialmente los gobiernos, se enfrentan esencialmente al problema de articular libertad e igualdad. Y aquí tenemos los otros dos conceptos políticos fundamentales para la filosofía. No obstante, al hablar de libertad conviene precisar, como hizo el filósofo Isaiah Berlin, entre libertad positiva y libertad negativa. La primera se entiende como la capacidad de cada uno para tomar decisiones sobre el propio comportamiento. La segunda, como la ausencia de obstáculos a la hora de actuar de acuerdo con las decisiones tomadas por uno mismo. No solo se trata, por parte de los estados, de articular libertad e igualdad, también se debe decidir cómo equilibrar la libertad negativa, política o pública, y la libertad positiva, moral o personal. Así, si amplías la libertad negativa, estarás ampliando la libertad positiva, y si restringes la primera, también disminuyes la segunda. La primera opción es la forma de pensar de los utilitaristas, que fue sistematizada por John Stuart Mill en el siglo XIX, para quien la libertad negativa debe ser máxima para cada miembro de la sociedad, porque ello asegura el ejercicio de la libertad positiva, excepto en el caso de que el uso de la libertad personal perjudica a los demás o a uno mismo,
y éste no tenga capacidad para decidir por sí mismo. Como vemos, se trata de una posición individualista, pero el problema está, por una parte, en aclarar qué se considera perjudicar a los demás. ¿Lo es causar daño físico? ¿Herir los sentimientos? Por ejemplo, ¿lo es para mí que mis vecinos sean nudistas? Si se construye un aeropuerto al lado de mi casa que beneficiará a la mayoría de los habitantes, pero que dañará mi oído, ¿se está ampliando la libertad negativa de la mayoría a costa de disminuir la de algunos de sus miembros? Como ves, no es fácil establecer una línea clara entre lo que es ofensa y lo que no lo es. Y por otra, ¿cómo evaluar si alguien tiene capacidad para decidir por sí mismo? Por ejemplo, ¿la tiene un alcohólico que contra su juicio gasta todo el dinero en juergas? ¿Ejerce su libertad? Negativamente sí, positivamente no. Los utilitaristas sostendrían que tal persona no es totalmente libre hasta que supere sus tendencias incontrolables y estaría justificado cortar hasta cierto punto su libertad. La segunda opción se denomina comunitarismo. Tiene sus raíces en filósofos como Aristóteles, Hobbes, Rousseau o Marx. Y como vamos a ver enseguida, un carácter más social o colectivo de la política y del ser humano. Estos recriminan a los utilitaristas que si se da máxima libertad negativa, solo salen ganando unos pocos, porque la libertad de estos les serviría para realizar actos que limitarían la libertad del resto de miembros de la sociedad. Por ejemplo, si no hay leyes que prohíban la violencia de género, esta quedaría impune, o si no hubiera leyes antiterroristas, algunos podrían atentar de esta manera contra la población. Así, muchos estados restringen la libertad negativa del individuo mediante leyes para proteger a los otros miembros de la sociedad, o restringen la libertad negativa de todos para asegurar un ejercicio mínimo de las libertades positivas y negativas y la integridad física y psíquica de los ciudadanos. Fue lo que ocurrió recientemente con el confinamiento ante la pandemia por COVID-19. Pero esta es una senda peligrosa, porque si las restricciones aumentan indiscriminadamente, pasaremos de una democracia a un sistema autoritario. Todas las dictaduras suelen ir haciendo cada vez más restricciones bajo el argumento de defensa del bien público hasta límites inhumanos. Y junto a la libertad, la igualdad. En general, los partidarios de primar la libertad frente a la igualdad se denominan liberales y los contrarios igualitaristas. Ahora bien, el concepto de igualdad tomado en sí mismo es poco claro. Por eso es necesario ponerle algún adjetivo. Así, los igualitaristas, conscientes de que los seres humanos somos diversos física y psíquicamente y que sería ridículo argumentar que la gente debe ser absolutamente igual en todos los aspectos, han defendido la igualdad en ciertos aspectos. Veamos. En primer lugar, la igualdad ante la ley. Esta es plenamente reconocida en las democracias porque es la más fácil de reconocer en la medida en que todos somos seres humanos, aunque en realidad sea puramente formal y no siempre se cumpla. Y en segundo lugar, la igualdad económica. De un modo radical, algunos igualitaristas mantienen una redistribución por igual de la riqueza entre todos los ciudadanos, lo cual ha recibido críticas por los liberales como que dicho ideal sería imposible de alcanzar, y si se alcanzara duraría poco, porque los más hábiles conseguirían pronto el dinero de los débiles e ignorantes. Además, se requeriría una intervención constante del Estado que limitaría en exceso la libertad. Los liberales consideran que las personas merecen diferentes cantidades de dinero en función de su esfuerzo, méritos o capacidades, y que el derecho a la propiedad es tan natural como cualquier otro derecho. Al mismo tiempo, piensan que salarios mayores incentivan que los trabajos se hagan con eficiencia, especialmente aquellos que generan riqueza económica. Por estas críticas, y porque consideran que la clave no son las capacidades sino las necesidades, por ejemplo, no todos necesitan los mismos cuidados sanitarios, algunos igualitaristas menos radicales defienden que son aceptables diferencias moderadas de riqueza entre individuos, las cuales deben corresponder sobre todo a sus diversas necesidades. Igualdad de oportunidades, especialmente en la educación y en el trabajo. Muchos igualitaristas creen que todos deben tener igualdad para acceder y realizar su formación educativa y su trabajo. Esto no significa que todos deben ser autorizados a hacer cualquier trabajo que quieran hacer independientemente de su capacidad. Por ejemplo,
La idea de que cualquier persona que quiera convertirse en un dentista o un cirujano le debe ser permitido hacerlo, sin importar su capacidad, es claramente absurda. Lo que significa es la igualdad de oportunidades para todos aquellos con habilidades pertinentes para realizar el trabajo en cuestión. Esto todavía puede ser visto como una forma de tratamiento desigual, ya que algunas personas tienen la suerte de nacer con mayor potencial genético que otras, o han recibido una mejor educación, lo cual, en la medida de lo posible, trata de paliarse con el acceso igualitario a la educación. Sin embargo, históricamente, la defensa de la igualdad de oportunidades en el empleo y en la educación está motivada en gran medida por la discriminación y el desequilibrio racial y sexual, generalizados en algunos países y profesiones. Los igualitaristas argumentan que nadie debe ser discriminado por motivos raciales o sexuales, excepto en aquellos casos en que el sexo puede considerarse una cualificación fundamental para realizar el trabajo. Por ejemplo, sería imposible que una mujer fuera un donante de esperma o un hombre madre de alquiler, si tales profesiones fueran legales. Pero, ¿cómo conseguirlo? El procedimiento para corregir los desequilibrios existentes se conoce como discriminación inversa o positiva y consiste en reclutar activamente a personas de grupos previamente desfavorecidos. Tratar a las personas de manera desigual, en este sentido, tiene la intención de acelerar el proceso de igualación de la sociedad. Por ejemplo, si un hombre o una mujer solicitan el mismo puesto y tienen una capacidad similar, deberíamos elegir a la mujer, de acuerdo a ciertas cuotas. Incluso si la mujer es un candidato más débil que el hombre, siempre que esté capacitada para desempeñar las funciones asociadas con el trabajo, en virtud de la discriminación sufrida por el colectivo de mujeres. Muchos liberales sienten que la discriminación inversa es injusta. Para ellos, el único motivo para tratar a los solicitantes de manera diferente es que tengan atributos relevantes para el trabajo. Sin embargo, un partidario de la discriminación inversa podría responder que la situación actual es mucho más injusta para los miembros de grupos desfavorecidos que una situación en la que la discriminación inversa sea ampliamente practicada. La discriminación inversa, en la práctica, para los liberales, puede dar lugar a la discriminación contra otros grupos desfavorecidos o crear nuevos grupos de excluidos. Aquellos que no consiguen un trabajo porque no vienen de un grupo en desventaja pueden sentir resentimiento en contra de aquellos que obtienen empleos en gran parte debido a su sexo u origen racial. Sin embargo, esta crítica puede ser satisfecha asegurándose de que el nivel mínimo de la capacidad de un candidato que consiga un trabajo, debido a la discriminación positiva, es la adecuada. La discriminación inversa es solo una medida temporal, utilizada hasta que el porcentaje de miembros del grupo tradicionalmente excluido refleja aproximadamente el porcentaje de miembros de este grupo en la población en su conjunto. Y en cuarto lugar, la igualdad política. En las dictaduras no se puede hablar de igualdad política, porque siempre existe una brecha, al menos entre gobernantes y gobernados. La democracia se entiende a menudo como un método para dar a todos los ciudadanos una participación igual en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, la palabra democracia se usa de diferentes maneras. Destacan dos puntos de vista potencialmente conflictivos sobre la misma: el representativo y el participativo. El primero enfatiza la necesidad de que los miembros de la población tengan la oportunidad de participar en el gobierno a través de sus representantes. El segundo defiende la necesidad de que el Estado refleje los verdaderos intereses del pueblo, siendo gobernado por sus miembros, que es lo que significa precisamente la palabra democracia, gobierno del pueblo. Aunque históricamente han existido formas de democracia participativa, como la Atenas de Pericles en el siglo V a.C., y siguen existiendo, como los town meetings norteamericanos y las asambleas ciudadanas suizas medievales en un par de cantones, las democracias actuales son mayoritariamente representativas. En ellas se celebran elecciones en las que los votantes eligen a sus representantes, y estos son los encargados de la toma de decisiones políticas. En contra del modelo representativo, se observa en las democracias actuales que cada vez hay una mayor brecha entre la clase política y la ciudadanía, un menor interés o desafección por la política de los ciudadanos, que los intereses minoritarios quedan excluidos de la arena política y que son los partidos políticos los principales actores de la cosa pública. La actividad política, aunque hay formas alternativas de participación,
mediante manifestaciones, movilizaciones, huelgas de hambre o a través de los sindicatos u otras asociaciones, en la mayoría de los casos queda reducida al voto emitido en las elecciones, sin control sobre las decisiones de los políticos, a excepción de la ejercida por los tribunales. Por eso, se ha insistido en una mayor rendición de cuentas por parte de los gobernantes. La democracia participativa puede adoptar varias formas: deliberativa, directa, plebiscitaria, etc. Sin embargo, las democracias directas parecen ser solo viables con un pequeño número de participantes o cuando se tienen que tomar relativamente pocas decisiones. Las dificultades prácticas de un gran número de personas que debaten y votan en una variedad de temas son inmensas, aunque es posible que la comunicación electrónica hoy en día lo facilite. Pero incluso si esto fuera posible, los votantes tendrían que tener una buena comprensión de los temas sobre los que están votando, algo que requeriría tiempo y un programa de educación generalizado. Además, algunas decisiones políticas requieren una gran celeridad y gran conocimiento técnico. Y se pondría de manifiesto con mayor frecuencia la llamada tiranía de la mayoría, es decir, la imposición de lo que la mayoría decide, cuando el consenso no fuera posible. Por ejemplo, si creo que la pena de muerte es inhumana, pero la mayoría la apoya, como demócrata que ha aceptado las reglas debería aceptar la decisión mayoritaria, a menos que haya una constitución previa que limite ciertas soluciones, la cual, a su vez, también se podría cambiar mayoritariamente. Bueno, hemos llegado al final. Espero que a pesar de que hay diferentes puntos de vista y que la tarea de casar libertad e igualdad no sea fácil, hayas encontrado cuestiones para reflexionar por ti mismo y argumentos para formar tus propias opiniones.